Las recientes manifestaciones en Teherán por el derribo del avión ucraniano por parte del ejército iraní se suman a un creciente descontento entre la población por la situación política y económica. Pregunto, ¿se le complica la situación al gobierno iraní? Lo discutimos. Para eso me voy con Jodor Jalil, analista internacional e investigador del Instituto en Diversidad Cultural de la Universidad 3 de Febrero desde Buenos Aires. Jodor, es un gusto tenerte en el programa. Está claro que hay un enfrentamiento, no tan solo de ideas, sino también hay un enfrentamiento, ha habido un enfrentamiento físico entre Estados Unidos e Irán. Y hay una situación en Irán. Muchos se están concentrando en el tema de Estados Unidos, Trump, Medio Oriente, pero se están olvidando un poco de la parte de Irán. Vamos a concentrarnos en ella. Hay un descontento, hay manifestaciones, no son como las del pasado noviembre, pero lo cierto es que Irán está viviendo una situación complicada. A nivel económico, tú tienes recesión, tienes un desempleo que, si no me equivoco, pasa el 15%, los ingresos cada vez han ido mermando, hay una situación fiscal, los ingresos han mermado por la caída en el precio del petróleo, pero también en las sanciones estadounidenses. Ahora tienes el derribo del avión. Primero el gobierno iraní dijo que no fue, después tuvo que aceptar que sí fue. De alguna forma el gobierno iraní la está teniendo complicada con los eventos que están sucediendo, aparte del contexto económico que está viviendo. Sí, sin duda que la situación en Irán se ha complicado en el plano económico, particularmente desde el 2018 en adelante, con la salida, el abandono de Estados Unidos del famoso acuerdo nuclear, el JCPOA, y a partir de ahí las sanciones que han caído sobre Irán desde Washington, y también ese empuje de esa política exterior de máxima presión, como se la ha llamado, que ha evitado también que los otros socios del acuerdo nuclear, que eran básicamente los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas más Alemania, puedan encontrar algún mecanismo alternativo que le permita a Irán sostener algún nivel de crecimiento en su economía. Ahora, Irán tiene que ser muy cuidadoso en la forma como maneja estas manifestaciones. O sea, esto puede ir acrecentando, la presión existe. Entonces, por un lado, tiene que dejar que los manifestantes se expresen, pero tú no quieres que exista, por ejemplo, la famosa Revolución Verde. Tú no quieres seguir apuntando negativamente la opinión internacional. Esto del avión no ha sido nada bueno. Hay descontento interno y hay descontento internacional. Entonces, el gobierno iraní está manejándose en un hilo muy fino. Por un lado, no quiere que se le descontrole internamente, pero tampoco puede controlar demasiado, que haya una represión, lo cual eso exacerbe más la situación interna y internacionalmente se vaya ganando más enemigos. Sí, correcto. Digo, a ver, las protestas que vemos hoy, un poco como apuntabas vos recién, ¿no? Ya tienen un origen en los meses previos, en particular a partir de noviembre. Pero también lo que hemos visto en Irán es que hay una tradición de la sociedad de movilizarse. Lo que también hemos visto en Irán, pero también en otros países de la región, es que cuando se reprimen estas manifestaciones, la reacción de la sociedad tiende a ser cada vez más dura, de mayor enfrentamiento. Aquí un poco la disyuntiva dentro del gobierno iraní, entre las posiciones moderadas y las posiciones más duras. Y en particular lo que estamos viendo ahora es que hay un ensañamiento, sí, se ha apuntado directamente al líder supremo, también se ha apuntado al presidente, pero al mismo tiempo también hemos visto un rechazo a las declaraciones de Donald Trump desde Estados Unidos. Lo que la parte de la sociedad iraní hoy día está pidiendo es, por un lado, no abrazar a Estados Unidos, pero tampoco abrazar al gobierno iraní. También tengamos en cuenta que estas protestas no tienen las dimensiones que han tenido en noviembre, con lo cual esta pregunta que haces vos creo que es muy importante, de ver cómo reacciona en un primer momento el gobierno y a partir de eso si las movilizaciones se amplían o eventualmente desaparecen.
Jodor, ¿qué lectura le das tú a la reacción de Irán? Porque unos dicen, ha sido muy positivo, primero nos equivocamos, no fue mentira, creo que los mismos oficiales dicen, no fue que mentimos, sino nosotros recibimos una primera información y después se nos dio otra información en la que reportamos, pero hay otros reportes que dicen, no, Irán cambió después que Ucrania mostró pruebas, después de que Canadá dijera, nosotros tenemos pruebas de que fue tumbado el avión, que no fue que hubo un accidente. Entonces, ¿qué lectura tú le das a la reacción de Irán? Un antes y un después, me queda un minuto. Sí, creo que en principio la reacción es normal, la que hubiera tenido básicamente cualquier otro gobierno, en el sentido de que ningún gobierno se va a sentir orgulloso de haber derribado un avión de civiles. Algo similar habíamos visto en 1988, cuando un barco militar estadounidense derriba un avión de civiles iraníes. Digo, en un principio también se negó, después se reconoció. Creo que el hecho de que lo hayan reconocido, también las respuestas moderadas que han tenido y el reconocimiento que ha recibido desde Canadá y de Ucrania de haber tomado la responsabilidad del hecho, creo que son señales positivas. Y que de aquí en más lo que tenemos que esperar y incentivar además es la cooperación entre el gobierno iraquí y el ucraniano en particular para poder descubrir efectivamente cuál fue el error que llevó a esta desgracia. Además, obviamente, no encontrar a los responsables, a las personas responsables por haber tomado la decisión. Lo más importante de todo, Jodor, es que de alguna forma Estados Unidos e Irán lleguen a un punto y se sienten a negociar. Esa es la clave acá. Pero hasta ahora va a ser complicado porque hay muchas variables en este rompecabezas. Jodor Khalid, él es analista internacional e investigador del Instituto en Diversidad Cultural de la Universidad del 3 de Febrero desde Buenos Aires. Jodor, me encantó haberte tenido en el programa.